Fabi. Estoy ambientada un poquitito para compartir relatos encendidos, y sí, tiene que ver bastante con estar en Jerusalén, en Israel, haber aprendido sobre Hasidut, sobre Zohar, y traer un poco de esa llama para Lambrot, para todos ustedes. Y tiene mucho que ver también, vamos a ir compartiendo 3 relatos y vamos a ir compartiendo también aprendizajes sobre la idea del fuego y de la luz en nuestra tradición. Estamos celebrando Shavuot, Hag Matan Torah, y siempre tenemos la idea que Dios creó la luz y pensamos, bueno, a partir de ahí la idea de la luz en el judaísmo. Pero hoy tenemos también la entrega de la Torah y pensamos entonces que la Torah fue escrita con fuego. Dice el Midrash que con fuego fue escrita la Torah. Y en esta relación del fuego que dio Dios para escribir la Torá y cómo nosotros podemos acercarnos a este fuego, está también parte de lo rico de los relatos jasídicos y de nuestros maestros. Vieron que hay un error típico que pasa, no deja de pasar en el Renacimiento, que ilustran relatos bíblicos, y por eso es que todos dicen que Javá comió una manzana, le entregó una manzana a Adán, y no, en Europa había manzanas, entonces el fruto era la manzana. Bueno, en este caso, vieron el Moshe, que también está en estatua de Miguel Ángel con 2 cuernos. Bueno, tiene que ver justamente con lo que estamos viendo ahora, y no tiene nada que ver con los cuernos, tiene que ver con la luz. Moshe recibió las tablas de la ley, de la Torá, los J. Brit, escritas con fuego blanco y negro, decía, que ya eso es el tema de otro espacio de estudio, pero decía así, blanco y negro, fuego blanco y negro, negro de las letras. Y Moshe mismo bajó encendido. Por eso es que, como la idea de encendido y de rayo tiene que ver con Keren, se lo ilustra, se lo tradujo mal y se dijo que bajó con cuernos, no, bajó iluminado. Esa luz que Dios transmitió, que es la Torá, implicó que él mismo irradiara esa luz y diera miedo. Y es muy gracioso porque el que lo recibió y sintió miedo fue Aarón. Y Aarón en realidad seguramente tenía cola de paja porque había hecho un egel asado para recibirlo, pero esa es otra historia. Esa luz que tenía Moshe, que había venido de Dios, generaba estupor en quienes los rodeaban. Y la idea entonces de Torá también, que vamos a pensar ahora con estos relatos, es esa idea de la luz que da la Torá. Pero no es una luz que uno siempre ve como Moshe bajando del Har Sinai. Es una luz que uno tiene que develar, como justamente la palabra develar en castellano lo indica. La palabra Torah tiene que ver con la palabra moré, morá, learot, mostrar, enseñar, sacar a la luz. Y ahora, yendo a nuestro primer relato, vamos a ir conociendo diferentes sabios, son unos personajes, lo digo de esa manera porque somos porteños, que en realidad son maestros jasídicos, y vamos a ir viendo cómo se fueron traspasando la antorcha entre ellos. Y para empezar con el primer relato, tengamos en cuenta que los 10 mandamientos, Aseret Dibrot, Dibrot, como el libro de Devarim, tiene que ver con la idea de hablar, pero muchas veces cuando uno sabe hebreo dice, no, ese yoresh, esa raíz tiene que ver con davar, con cosa. Bueno, entremos a este primer relato jasídico pensando que la palabra lleva a la acción. Y ahí entramos a 2 hermanos, Rabbi Shmelke, no es muy conocido, pobre, pero era uno de los maestros jasídicos de Ucrania. Siempre vayamos al frío, a Ashkenaz, que si uno va buscando, bueno, es Ucrania, pero alguna vez fue Polonia, y después va a ser Rusia, y después vuelve a ser Ucrania. Bueno, estaba este primer rabino, Rabbi Shmelke, con su hermanito, con su hermano, Rabbi Pinjas. Y ellos ya eran reconocidos estudiosos, pero escucharon sobre sobre su maestro, un famoso también jasídico, que se llamaba el Magid de Mesrich. En un momento fueron a él y le dijeron que tenían una duda. En la Mishnah dice, el hombre tiene que bendecir por el mal, así como bendice por lo bueno, por el bien. Yo les cuento que este relato parecido lo traje en otro Shavuot, y a mí me encanta cuando uno vuelve a la misma historia y la aprende desde otro lugar. Porque no conocía, por ejemplo, en ese momento, que estos hermanos tuvieron esa duda,
que cuando uno va a la Mishnah y después lo retoma el Talmud, le molesta. ¿Cómo puede ser que en la Mishnah diga que tenemos que bendecir por el bien como por el mal? O al revés, por el mal como por el bien. Le preguntaron esto a su maestro. ¿Y qué les contestó el Magid de Mesrich? ¿Saben qué? Vayan a la casa de Rabbi Suya. Y él les va a contestar. Bueno, fueron a la casa de este Rabbi Suya, que era una persona también de toda la misma región, hoy por hoy Polonia, pero era también cercano a la época porque claramente eran contemporáneos, y le preguntaron, bueno, ¿cómo puede ser que la Mishnah diga que uno tiene que bendecir por el mal, así como por el bien? Y le contesta Rabbi Suya, no sé por qué me están haciendo a mí esta pregunta. Porque la verdad, mi vida fueron todas bendiciones. Entonces no entiendo por qué el Magid los manda a hablar conmigo, que tuve una gran vida. Yo no sé hablar de lo malo de la vida. A mí simplemente me fue bien. Y los hermanos ahí entendieron todo. Cuando salieron, al haber escuchado a Rabbi Suya, que tuvo una vida de puras penurias, de angustias, que vivía en la pobreza, entendieron que quien recibe todo desde un buen lugar va a transformarlo en algo bueno. Y así también, quien le va bien, pero siempre ve algo negativo, va a convertirlo en eso mismo negativo. Y lo más lindo que ellos lo entendieron, no por haberlo leído en un libro, sino por haber visto a este rabí tan sencillo que él mismo con su vida les mostró. Yo recibo las cosas como si fueran bendiciones. Yo no tuve nada malo en mi vida. Y ese es el primer cuento. Y les voy a proponer un viaje, porque vamos a ir en retrospectiva. Acá tenemos a Rabbi Shmelke con su hermano Rabbi Pinjas, ya estudiando con el Magid de Mesrich. Pero después vamos a encontrarnos en el momento en que lo eligieron como maestro. Y ya tenemos un poco una clave, y también con eso vamos a ir entendiendo un poco más a qué apunta el hasidismo. Justamente porque la enseñanza no está en los libros. Como en la yeshiva, que hay que sentarse y agarrar un libro y estudiarlo, ellos piensan que hay que salir. Y en esto es mucho en relación con la Kabbalah también que ellos compartían, con la idea de un estudio diferente de la Torá. Tenemos que ser receptivos, le cabe el Kabbalah, pero también dejar de estar tan sentaditos y empezar a caminar, ir a la casa de, dialogar, pero en ese diálogo no vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrar la respuesta en lo que no dice ese diálogo. Y sobre todo también lo vamos a encontrar en el ejemplo de vida que da la persona, esa idea de Gesed, de vivir más allá de lo que esté escrito en el manual, de vivir la vida como uno la siente. Y llegamos entonces al momento en que dos hermanos, vamos un poquito para atrás, muy reconocidos estudiosos, de muy buena familia, que eran Rabbi Shmelke y Rabbi Pinjas, escucharon sobre un famoso sabio llamado el Magid de Mesrich. Y uno de esos hermanos, Rabbi Shmelke, le dijo al hermano, bueno, vamos a ver, dicen que es tan conocido, que sabe tanto, vamos a aprender de él. Pero el otro sabio dijo, no, la verdad que nosotros ya tenemos un reconocimiento, que vamos a viajar, y dijo algo muy interesante. En ese viaje, nosotros vamos a perder tiempo de estudio y no estamos seguros de esta persona. Y vamos a transgredir por ir a algo que no conocemos. Pero Rabbi Shmelke, que al final fue el más famoso, lo convenció. Y ahí fueron y se encontraron con el Magid de Mesrich, pero llegaron como muy justo para Shabbat. Y el Magid de Mesrich estaba como un poquito ofuscado, como que me caen visitas, no los conozco, estoy preparando Shabbat, no tengo nada de tiempo, piensen en otros tiempos lo que implicaba preparar todo, hoy por hoy tenemos bastante más facilidades. Bueno, los recibió, les dio una bendición y vayan a casa. Se sintieron súper molestos. Obviamente que Rabbi Pinjas le reprochó a su hermano para qué vinimos, que es esa manera de recibirnos a nosotros, dos sabios, ¿les somos tan molestos? Bueno, después los recibió en una comida de Shabbat, y bueno, y ahí dijeron, demos otra oportunidad, esperemos a ver qué nos dice. Cualquier cosa, banalidades. Hablaba de la vida, ellos querían algún desafío, querían que cuente sobre Gemara, sobre Mishnah,
y así poder contestarles y mostrarse ellos como sabios, nada, les seguía hablando de la vida. Bueno, visiblemente molestos, ya al día siguiente, terminando Shabbat, fueron a despedirse. Le dijeron, no, esperen un poquitito. Vayan, ¿saben a dónde? A la casa de Rabbi Suya. A mí me encanta lo que tienen estos relatos hasídicos y en realidad toda narración que vuelven, que traen un motivo repetitivo, pero que siempre hay algo más por aprender. Y fueron a esta casa de Rabbi Suya, no entendiendo por qué, ya molestos, con ganas de terminar con esta historia, pero Magui de Mesich dijo, él los va a bendecir. Quiero que él les diga la última bendición. ¿Y qué le dijo Rabbi Suya? Les trajo las palabras del profeta Malají y dijo, ¿de quién tienen que estudiar Torah? De alguien que sea como un malaj, como un ángel de Dios. Y él mismo continuó. Sí, claro, ¿y cómo sabemos nosotros que estamos frente a un ángel de Dios? La verdad que no lo sabemos, si nunca vimos un ángel. Bueno, y acá es algo que ya venimos aprendiendo del relato anterior. Si ustedes, al escuchar a ese maestro, no le entienden lo que está diciendo, ese es como un ángel, porque les está revelando algo que está oculto. Pueden seguirlo. En cambio, si ustedes están escuchando a un maestro que les dice algo comprensivo que ya conocen, ese no es un ángel que les va a transmitir la Torá. Nuevamente, este Rabbi Suya, que en realidad sabemos que no es Rabbi Suya, es el Magui de Mesrich, que enseña de esa manera, les enseñó a estos hermanos que estaban frente a alguien del que podían aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque Rabbi Suya entendió lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Estamos buscando un verdadero moré. Estamos molestos con el moré al que fuimos a visitar. Estamos frente a vos esperando una bendición y no te conocemos. Eso fue lo que entendió Rabbi Suya. Y les pudo transmitir, a partir de eso que estaban sintiendo ellos, lo que necesitaban. Cómo encontrar un verdadero maestro. Pero el verdadero maestro y ángel, según estas palabras, fue justamente el Magui de Mesrich. ¿Por qué? Porque desde el primer momento se dio cuenta de cómo se estaban sintiendo ellos. Sabían que estaban incómodos, y saben que el conocimiento tiene que producir incomodidad. No tenemos que reunirnos para que cada uno diga lo que quiere expresar en un diálogo que en realidad son diferentes voces exponiendo. Tiene que haber algo que va más allá de moré a talmid, que sea la percepción de cómo te estás sintiendo, qué estás captando. No es como ellos esperaban una cena de Shabbat en el que cada uno mida sus conocimientos. Es empezar a llegar a la otra persona desde el corazón. Cuando uno ya llega a esa parte del alma, puede transmitir todo lo necesario. Y eso lo entendieron estos hermanos, y por eso, como vimos en el relato anterior, empezaron a estudiar con el Magui de Mesrich. Y lo más hermoso de este relato es el final, cuando ya el Magui de Mesrich lo tienen estos hermanos como parte de sus alumnos, y dice la siguiente frase: encontré una casa llena de velas, pero estaban apagadas. Cuando prendí una chispa, se encendieron todas las demás. Y vemos también en este sentido cómo el hasidismo le da tanta fuerza a la luz. Un lugar oscuro se ilumina con una pequeña llama, y una persona que está apagada, por más conocimientos que tenga, se ilumina cuando alguien llega a su alma, y esos conocimientos empiezan a brotar. Y así es como estos hermanos se dieron cuenta que tenían mucho por aprender. Pero ¿saben qué? Vamos a llegar entonces un poquito más para atrás, al Magui de Mesrich, cuando fue a buscar a su maestro. ¿Y quién era el maestro? El Besht. Saben que el Besht, a mí en Israel me costó muchísimo entender de quién estaban hablando, y era el Baal Shem Tov, que ya es como más conocido, el maestro del hasidismo, el fundador del hasidismo. Y algunos dicen Baal Shem Tov, el que tenía buen nombre, el que era reconocido, famoso. No, sino que era una persona que se conectaba con Dios. Ese Shem Tov tiene que ver con la idea de Dios, no con él y con su fama. Era una persona
súper sencilla. Y el Magid de Mesrich también tuvo que aprender él mismo a ser más humilde. Él era un estudioso, un sabio, pero le empezó a llegar que había otro sabio que tenía más repercusión que él, y un poquito le molestaba. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, porque dicen que este sabio tiene conocimientos ocultos, y quiero saber qué es lo que sabe, a ver si yo puedo transmitirlo desde el mismo lugar. Y fue, pensemos que ahora, bueno, ahora no podemos ir a ningún lado, pero en aquellos momentos para ir de un lado a otro implicaba un viaje, por eso vimos que estos hermanos la pensaron 2 veces, y él también lo pensó bastante. Fue en el camino, se encontró, llegó a la casa del Baal Shem Tov, bueno, y le contó que quería aprender Torah de él. Lo primero que le contó el Baal Shem Tov era que él también había tenido una vez un viaje, y que no le alcanzaba la comida para su cochero. Entonces, estuvo viendo qué es lo que iba a hacer, y apareció una persona muy sencilla con un saco lleno de pan, y le dio. El Magid Mesrich dijo, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que me está contando? Yo vengo a aprender, y me está hablando de un viaje que él hizo, que no entiendo cuál es la moraleja, nada. Bueno, se fue igualmente a donde él estaba durmiendo, que no era en la casa del Baal Shem Tov, era en otro espacio, y volvió el día siguiente. Bueno, al día siguiente el Baal Shem Tov le contó que tuvo una vez un viaje y no le alcanzaba la comida para los caballos, entonces empezó a buscar cómo hacer, porque si no, no iba a poder avanzar, y también nuevamente encontró una persona que tenía un saco lleno de comida para los caballos, se la vendió y le dio de comer a los caballos. Bueno, el Magid de Mesrich, que ya era una persona reconocida, que sabía muchísimo, se ofuscó, sintió que perdió el tiempo y le dijo a la persona que lo ayudaba, mira, vamos a hacer lo siguiente, ya no es de día, vamos a esperar a que la luna ilumine el camino, vamos a ir a dormir, y a mitad de la noche nos vamos a levantar y volvemos, porque estoy perdiendo el tiempo acá. Mitad de la noche, y eso no es casual porque sabemos que en la Kabbalah la noche es un espacio totalmente propicio para estudiar y encontrarse con la esencia de lo que en el día con tanta luz no vemos, lo llama el Baal Shem Tov. Y le dice, bueno, vos sabés tanto, te pido que me expliques esta página de Letz Haim, que es un libro de Luria, del Rab Luria, que era un famosísimo cabalista, explícamela. Bueno, el Magid de Mesrich dice, dame unos momentos, la leo un poquito y te cuento. Bueno, pasó un tiempo y el Magid de Mesrich hizo la exposición de su vida para lucirse con el Baal Shem Tov, y le dijo el Baal Shem Tov, vos no entendiste nada. Le dice, no, ¿cómo no entendiste nada? Dame otra vez otra oportunidad y te lo vuelvo a leer a ver si hay algo que me perdí. Bueno, empecemos a ver otra vez a leerlo. Lo volvió a decir, nada, no me estás diciendo nada de lo que está escrito acá. Y la verdad que no entendía a qué se refería el Magid de Mesrich. Entonces le dijo, te vas a poner de pie, te vas a parar en una pierna, y yo voy a leerte esta misma página otra vez. Y ahora prepárense, porque esto es hasidismo, esto es Kabbalah, acá la luz me ilumina, me puse el telón, prepárense. Empezó a leer el Baal Shem Tov, esa página, y aparecieron, y no vayamos a lo literal, dejen volar su imaginación, iban apareciendo diferentes ángeles y se iluminaba la habitación en la que estaban. Y temblaban. Cuando terminó de leer el Baal Shem Tov, además de estar inmensamente cansado, el Magid de Mesrich, se dio cuenta que esa página no la había leído en su vida. Y el Baal Shem Tov le dijo, vos no te equivocaste en ninguna palabra de lo que me explicaste. Lo que a vos te faltaba es la neshama, el alma o la vida del relato que me explicaste. Y ahí entendió el Magid de Mesrich que toda su vida había estado estudiando muchos libros, había leído muchas palabras, pero que le faltaba entender lo esencial, lo vital del texto. Y así fue como el Magid de Mesrich empezó a estudiar con el Baal Shem Tov. Y así fue como el Magid de Mesrich después fue el maestro de Rabbi Shmelke y su hermano Rabbi Pinjas.
Y así es como ellos trataron de transmitir esa luz que Moshe irradiaba cuando bajó de aquellas Lujot Abrit escritas con fuego. Y lo más interesante es la propuesta del hasidismo, en el que se dice que la manera de acercarse a ese sentido de la Torá, que en algún momento nuestro pueblo intentó a través de Corbanot, que también tenían fuego, y se elevaba el humo y llegaba a Dios, pero sabemos que eso era algo que era bastante antiguo, rústico, y que Dios lo aceptaba como parte de la necesidad del pueblo. Los hasídicos entendieron que ese fuego tiene que estar en uno. En los relatos encontramos gente que realmente produce fuego, pero no tenemos que ir a lo literal, tenemos que entender lo que implica un momento en el que uno está conectado y que uno se siente fuego. Un fuego que no quema, porque si se quema uno se consume y la vida no está. Un fuego que hace brillar. Un fuego que necesita de algo tan simple, cuando encendemos una vela, de que haya un cabito chiquito, porque si cortamos ese cabo se apaga el fuego. Pero también necesita de oxígeno, porque el fuego no existe si no se eleva. Y para ir terminando, y para que entiendan el sentido de las enseñanzas de estos sabios, y de ese fuego que nos quisieron hacer llegar, y esa Torá fuego que nos quisieron hacer sentir, no sé si sabían, el Baal Shem Tov murió el día de Shavuot. Y yo creo que como nosotros desde el judaísmo entendemos que cuando uno muere, se une su neyamá a la de Dios, él en realidad simplemente tal vez dejó la existencia física, pero ya estaba unido de antes. Era pura neyamá. En este Shavuot entonces tratemos de encontrar un poco en esas enseñanzas que cada uno tiene de la Torá de la vida, eso que le da sentido, que hace que nosotros al contarlo, transmitirlo, compartirlo, podamos encender a la otra persona, que nos haga sentir vivos, que no nos quemen las manos, que nos haga brillar. Bueno, espero haberles transmitido un poco de ese fuego que yo misma siento, desde la filosofía, desde la Kabbalah y desde nuestro judaísmo y la Torá. Fabi, te paso.